Bienvenida a nuestra apreciada audiencia. Queremos comenzar dándole gracias a Dios, porque hace 2 días, este viernes 11, nos reunimos aquí en la ciudad de Miami, en la Peña Martiana que dirige el dirigente cubano Tony Calatayud, e invitó a 2 personajes verdaderamente que son de leyendas. Uno de ellos es Guillermo Fariña, el Coco Fariña, y el otro es Manuel Milanés. Y ambos estuvieron en un viaje por la Unión Europea, que ya le vamos a contar, y luego estuvimos aquí el viernes y nos encontramos. Yo había visto, por supuesto, como muchas personas, toda la resistencia que ha hecho el Coco Fariña, como se le conoce, todas las huelgas de hambre, toda la resiedumbre. Se conoce que fue uno de los guardaespaldas de Fidel, que estuvo estudiando la Unión Soviética y finalmente abrió los ojos acerca de lo que es el comunismo cubano y decidió enfrentarlo. Y realizó en toda su vida, ha hecho cerca de 11 huelgas de hambre que han sido muy notorias, por lo cual ganó el premio Sájarov. Me recuerda mucho cuando lo vi al Coco Fariña de Venezuela, es decir, a Franklin Brito, quien también hizo una larga huelga de hambre, cortándose primero en la Plaza Miranda de Caracas una parte del dedo meñique, porque quería presionar a Hugo Chávez para que le regresaran una pequeña hacienda que él tenía de 10 hectáreas. Era un profesor de química, física, matemática, de bachillerato. Y se hizo esa huelga de hambre. Ahí yo lo conocí. Y lo conocí porque me sumé a la huelga de hambre que tenían 30 estudiantes, que estaba frente a la OEA. Ahí estuvo Franklin Brito con su esposa Elena durante 79 días al principio. Es decir, el Coco Fariña de Venezuela, Franklin Brito. Terminada la huelga de los estudiantes, él también se retiró, pero inmediatamente el criminal de Hugo Chávez ordenó la detención ahí frente a la OEA, porque él volvió a la huelga de hambre y se lo llevaron al Hospital Militar Carlos Arbelo. Ahí los tuvieron secuestrados. El amigo César Caballero y yo fuimos y rompimos la huelga de hambre, nos fuimos hasta allá con suero y con agua y logramos apoyarlo. Y ahí estuvo varios meses. La primera declaración que yo di es: esto demuestra que en Venezuela existe un estalinismo y Franklin Brito no saldrá vivo de acá, del hospital militar. Los psiquiatras hicieron un estudio por orden de Chávez y dijeron: no, este señor es muy inteligente y no está loco como pretende decir Chávez. Finalmente lo asesinaron y nosotros siempre estuvimos con Franklin Brito apoyándolo en su huelga de hambre, e incluso yo le propuse a él fugarlo, pero no tenía cómo moverlo porque estaba prácticamente incapacitado y no conseguimos el apoyo de la Coordinadora Democrática para sacarlo de Venezuela en una operación de salvamento. Bueno, esto fue el viernes. Escuché y hablamos con Fariña y quedamos pues en unas buenas relaciones para articular la lucha del pueblo cubano con el pueblo venezolano, con los nicaragüenses, con los bolivianos, y enfrentar, que fue lo que nosotros planteamos, al Foro de Sao Paulo, y por otro lado enfrentar al Grupo de Puebla, porque son los enemigos que están relacionados con Rusia, Irán y China para apoderarse de todo el continente. Ahora bien, también es muy importante referirnos al tema de Ucrania. ¿Por qué? Porque estamos en presencia en el escenario internacional frente al zar Vladimir Putin y al zar Xi Jinping de China. ¿Qué es un zar? El zar es prácticamente lo que llamaban los romanos en el imperio un César, un emperador, un monarca. Eso es Vladimir Putin y ese es también
el emperador de China, Xi Jinping, que antes, a comienzo de año, ambos, para que ustedes vean, hay que remontarse hacia atrás un poco para entender la invasión a Ucrania y entender lo que está pasando. El 4 de febrero se reunieron ellos, tanto los dos zares, el de Rusia y el de China, Vladimir Putin y Xi Jinping, e hicieron un documento que fue dado a conocer el 14 de febrero. Se reúnen el 4 en Pekín y el 14 publica un documento en el cual, ya en ese documento, el presidente chino, el zar chino, reconoce cualquier acción que pretenda hacer Vladimir Putin en Ucrania o en cualquier otra ciudad. Y a su vez, en ese documento, Vladimir Putin reconoce cualquier acción que haga para capturar a Taiwán, que es una república independiente. Pues bien, así comenzó esta historia. Ahora bien, ¿por qué lo hacen? La pregunta es ¿por qué lo hacen en este momento? Porque vieron debilidad por parte de la Unión Europea y debilidad por parte del gobierno de Estados Unidos. En el momento en que se produjo la retirada de Estados Unidos de Afganistán, que estaba prevista por el presidente Donald Trump, pero que no de esa manera, dejando por detrás un armamento moderno. Se demostró la debilidad del gobierno de Estados Unidos, de esta administración, porque en los 4 años en que estuvo en la presidencia Donald Trump, hubo paz. Fue el único presidente en estos 30 años que no inició una guerra, diferenciándose del presidente Bush, del hijo de Bush, de Clinton, del presidente Obama. No inició una guerra, al contrario, logró establecer la paz en el Medio Oriente alrededor de Israel. Se estableció, fue a hablar con el hombre cohete de Corea del Norte y no lanzó más misiles. La guerra misilística por parte de Corea del Norte la apaciguó. Quería retirar las tropas de Afganistán. Estableció un modus vivendi con Rusia y Rusia no atacó a ninguna población en ese momento. No atrapó ninguna ciudad, no invadió a ninguna ciudad, de tal forma que si en algún lugar hubo en el planeta Tierra paz, fue en este momento en la cual esos 4 años que precedió el presidente Donald Trump. Apenas se produjo lo de Afganistán, se fortalecieron, sintieron como deseo y se envalentonaron tanto Vladimir Putin como el presidente de China. Y entonces digo esto porque en el fondo, ¿cuál es el plan del zar Vladimir Putin? ¿Cuál es el propósito? Y eso lo sabe la Unión Europea. El plan que tiene Vladimir Putin desde que llegó, desde que es un alto funcionario, tanto en la época de Yeltsin, tanto en la época después que era primer ministro y ahora presidente, es reconstruir la Unión Soviética, que existe desde hace mucho tiempo y que fracasó, se disolvió, volverla a reconstruir. Y por supuesto, tiene además 600.000 millones de dólares y todo un arsenal nuclear que no tiene ningún otro país. Ese es el propósito de Vladimir Putin. Pero la Unión Europea también sabe de estos planes y por eso fue incorporando una serie de países alrededor de Rusia a la OTAN. Lituania, Letonia, y faltaba como república importante nada más y menos que Ucrania, porque ya Vladimir Putin había invadido la península de Crimea y le faltaba ahora un país importante como es Ucrania, que siempre, o no siempre, por lo menos en el año de 1930 fue tomada por Stalin. Inmediatamente los ucranianos se pusieron en pie de lucha, así que no es nada nuevo. Pero ¿qué ocurre? Que Vladimir Putin, y seguramente los generales no le dieron toda la información de la enorme preparación que venía desarrollando el pueblo de Ucrania. Las informaciones
equívocas, engañosas. Lo cierto es que la resistencia temible, valiente, heroica que ha hecho el pueblo de Ucrania no estaba prevista en los análisis, en todas esas informaciones que le llegaban de los generales. Ese es el problema. Vladimir Putin creyó que él podía realizar con todo su poderío una guerra relámpago de escasos 8, 9, 10 días y rendir al presidente de Ucrania, Zelensky, y rendir al ministro de la Defensa y a las Fuerzas Armadas. Y es una lucha bíblica. Es David contra Goliat. Y ya sabemos qué ocurrió en la Biblia, que David venció a Goliat. Y en este momento, en el transcurso de todos estos días, de estos 12, 13, 14 días de invasión, porque es una invasión, se ha demostrado que realmente la capacidad del ejército de Ucrania, toda la estructura y de armas que han llegado, así como la incorporación de las milicias y un pueblo ucraniano que ha resistido, y nos damos cuenta que lo que ha hecho Vladimir Putin es una masacre. Una masacre. Con argumentos pueriles, argumentos que no tienen razón de ser, como lo que están diciendo ahora de que en Ucrania hay 300 laboratorios de bacterias para desarrollar una guerra bacteriológica. Supongamos que eso sea cierto. Vamos a darle la venia, vamos a darle como cierto eso. ¿Eso acaso justifica una invasión? Donde se han destruido, hasta hace el viernes, se han destruido 63 hospitales. Han destruido urbanizaciones, casas, muertos gente inocente, niños, ancianos y mujeres. ¿Se justifica eso? ¿Por qué no hicieron la denuncia en las Naciones Unidas? ¿Por qué no hicieron las denuncias ante diferentes organismos? Ellos controlan la OMS del bandido de Tedros, que es un criminal, el que está al frente de la OMC. ¿Por qué no hicieron la denuncia ahí? Porque tendrá que dar otras explicaciones. ¿Por qué es que acaso no hay laboratorios norteamericanos allá en China? ¿De dónde salió el COVID-19? ¿De dónde salió la peste china? De Wuhan. Laboratorios que Estados Unidos, un sector de Estados Unidos, que está al frente Bill Gates y el señor Fauci, han llenado al mundo, no solamente en Ucrania, sino también en China, de estos laboratorios. Y eso lo ha protestado ahora Vladimir Putin, pero han debido hacerlo con anticipación, pero dejaron esto como argumento para justificar una guerra que no tiene ninguna razón de ser, salvo el expansionismo en la vía de crear una unión de repúblicas. Pero hay algo sumamente interesante, y es que, si bien es cierto que no ha habido respuestas más contundentes, salvo la económica, que fue importante, pero no le permiten al pueblo ucraniano tener aviones para enfrentar la aviación que está haciendo desastre con Ucrania, destruyendo edificios, hospitales. Tener una flota o cerrar el espacio aéreo, porque sería la provocación, son chantajeados por la amenaza de una guerra nuclear. Pero por otro lado, hay que apoyar con más coraje al pueblo ucraniano. Y las Naciones Unidas, al igual que la OTAN, está ahí entre dos. Pero surgió algo muy interesante, y es la Legión Internacional de pueblos, soldados de muchos países que se han venido conformando la Legión Internacional, y hace 2 o 3 días ya 20.000 hombres de diferentes países han ido y se han puesto a la orden del presidente y de las Fuerzas Armadas, del presidente Zelensky y del ministro de la Defensa. Tienen un doble discurso, no es un apoyo real, sincero, y eso está ocurriendo en Ucrania. Una legión internacional de los pueblos
que está sustituyendo a los cascos azules, a los famosos cascos azules, que yo creo que se les integró hasta el color a esos cascos azules que han debido estar allá en Ucrania. El otro asunto interesante es que la ONU dejó de tener prácticamente valor. Y así como se ha venido creando una Legión Internacional de los Pueblos, también debería crearse una Naciones Unidas de los Pueblos y no de esas estructuras mafiosas que están vinculadas al nuevo orden internacional. ¿Qué diferencia hay entre Putin y el doctor Fauci aquí en Estados Unidos? O el doctor Bill Gates o Tedros, que son lo mismo, que han preparado a través de bacterias y virus una forma de reducir la humanidad, de reducirla por la fuerza, por medidas restrictivas, como es el COVID, con lo que hace Putin allá con el pueblo ucraniano. Todo esto ha salido a flote y yo creo que muchas cosas van a pasar y creo que es importante apoyar al pueblo de Ucrania. Yo estoy aquí. Si yo no tuviera esta responsabilidad con Venezuela, seguramente también estuviera allá como en la Legión Internacional con el pueblo de Ucrania. Pero nuestro compromiso también con la libertad de América y es una forma de ayudar al pueblo ucraniano. La visita que hizo una pequeña delegación del gobierno de Joe Biden a Venezuela a reunirse con el capo Nicolás Maduro. Digo capo porque Estados Unidos sabe, tiene conocimientos de cómo desde Venezuela salen 93 aviones continuamente para llevar la droga a México y luego ser traspasada a Estados Unidos. Tanto conocimiento que el Departamento de Justicia de esta gran nación, Estados Unidos, ordenó la captura y puso un precio a su cabeza por 15 millones de dólares. La de Diosdado Cabello, 10, la de General Padrino López, 10 millones. ¿Cómo se explica entonces que ante esa realidad legal, constitucional de Estados Unidos, envíe el gobierno de Biden una delegación para reunirse con Nicolás Maduro? Claro, advierto, no es la primera vez. Ya lo hicieron el 17 de enero. Enviaron una pequeña delegación a preparar esta reunión. ¿Qué se discutió en esta reunión? Una propuesta de inversiones petroleras. Ese fue el propósito. Inversiones petroleras para reactivar 11.500 pozos petroleros que de hace años estaban produciendo y dejaron de producir este régimen de Maduro, que destruyó la industria petrolera. 11.500 pozos petroleros. Esta es información de las Fuerzas Armadas, oficiales nacionalistas que están allá. Y para activar o reactivar 8 campos petroleros en el oriente del país, prácticamente en Campo Guanaco, en el Furrial, en el campo Josepín, está en Monaga, el Furrial, bueno, y así son 8 campos petroleros, 11.500 pozos petroleros, y esto con las empresas petroleras norteamericanas, Chevron, ExxonMobil, Halliburton, que son las empresas que van a recibir este campo, estos yacimientos, estas áreas de explotación. A cambio, como un acto de diplomacia, de apertura de relaciones con el criminal, con el capo Maduro,
pues sencillamente liberaron a 2 de los 7 presos que tiene Estados Unidos allá. A 2, que ya se conocen. Ahora, pero esto no es lo único. También, para que ustedes vean cómo se examina el escenario, cómo mueven todo y planifican las cosas. En Bogotá se reunió el embajador James Storey de Estados Unidos con un grupo de la falsaria oposición, de lo que llamamos la oposición cabrona. Allá fue a Bogotá Henry Ramos Ayud, que es amigo de James Storey, que conocieron hace muchos años. Allá fue Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia. Allá acudió Capriles y Stalin González. Y el compromiso es que ellos van a aceptar esos convenios, que no lo van a criticar, y por supuesto, eso es dinero por debajo de la mesa, cosa que se acostumbra con este tipo de gente. También se habló en esa reunión de la candidatura de Petro, para que usted vea cómo estamos informados. Cualquier movimiento que haga esa falsaria oposición, nosotros lo hablamos a los venezolanos para que vean las aguas que se están moviendo. Pero esto mismo que hacen con Venezuela, también lo hacen con Irán para importar petróleo de Irán, de Venezuela. Y yo digo, esto por supuesto que es un negocio, pero hay un problema político detrás de todo esto, porque ellos han podido importar ese petróleo de Canadá, que está más cerca. No, pero se trata de bajarle tensión y esto marca una tendencia política e ideológica en el continente y también en el mundo, de Joe Biden acercándose a Irán, acercándose a Corea del Norte, acercándose, por supuesto, con China, y en América con Venezuela. Ya verán, reunión con el tirano de Cuba y también con el criminal de Nicaragua y su esposa. Eso lo veremos pronto también, en la medida en que avancen estos planes. Por eso, nosotros apoyamos la decisión que tomó la Comisión de Política Exterior de la Cámara del Senado, que preside precisamente un demócrata, el senador Bob Menéndez, que con Marco Rubio, con el senador Ted Cruz, María Elvira Salazar y otros fijaron posición rechazando esos acuerdos con Venezuela, con el tirano Nicolás Maduro. Lo que voy a decir y el video que ustedes van a ver, por supuesto que no tiene el propósito de crear molestia, malestar con el pueblo cubano, que también es víctima de la tiranía de Díaz-Canel y del Partido Comunista Cubano. Pero el G2 de Cuba prácticamente es el que ha impulsado, ha dirigido a la tiranía venezolana, incluyendo a Nicolás Maduro, que se formó allá en Cuba y es un agente del G2 cubano. Y lo que voy a decir es porque en el video se ve cómo salen, cómo zarpan de puertos venezolanos barcos cargados con gasolina que en Venezuela se la venden al pueblo venezolano a precios exorbitantes, que son precios que son una estafa, y que alrededor de las bombas se reúnen policías, guardias nacionales para explotar en cada bomba a precios por las nubes, siendo un país petrolero. Entonces, durante todo este tiempo, la forma de pagar Chávez y Nicolás Maduro, la presencia del G2 cubano en Venezuela para ayudarlos, para sostenerlo. Petrolera venezolana llegaron hasta 871.000 barriles diarios. Y otros negocios que han hecho a lo largo
de todos estos 22. Como yo sé que este lo ven los cubanos, nuestro aprecio al pueblo cubano, estamos con ustedes, pero estas denuncias estamos obligados a hacerlas.